de verdad te gusta, danos un like. Danos un like. Maxi Radio. Estamos en todas las redes sociales. Más radio. Más música en otoño. Maxi Radio. Radio online. www.maxiradio.com.ar. Bienvenido. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Lalo Manía aquí por esta hermosa emisora Maxi Radio Stream. ¿Cómo están? Qué hermoso día que tenemos hoy. Y bueno, nosotros desde aquí, desde la comarca, desde la Villa de Merlo, hoy tenemos un programón histórico. No les puedo explicar la emoción que tenemos. Por supuesto, como siempre, acompañada con el locutor, el original, el único, el señor Tomás Alejandro Lalo Palacio. ¿Cómo estás, Lalo? ¿Qué tal, hija? ¿Cómo estás bien? Vos, Deborita? Buenas tardes. Martín, muy buenas tardes. Y bueno, muy también me queda de saludarlo aquí a mi querido amigo. Tenemos un invitado de lujo hoy, ¿eh? Claro, hoy tenemos invitado de lujo, que justamente vamos a hablar de algo de historia de esto, y por eso lo hemos invitado a Esteban Falco, a raíz de un homenaje que queremos hacer nosotros aquí en la radio a uno de los grandes, por no decirte el más grande que existió en el ámbito deportivo aquí en Merlo. Sí. ¿Por qué digo esto? Quizás que muchísima gente va a decir, ¿cómo? Sí, en la época que se trabajaba, Tito Falco, le debemos, el pueblo de Merlo le debe, pero muy mucho. Sí. Y no solamente Merlo, si los encasillamos aquí en Merlo, tenemos que decirle gracias, Tito, y más, la familia se tiene que estar orgulloso de lo que hizo su padre aquí en Merlo. Y también le digo que en el dique La Huertita y todo, que ya vamos a hablar con Esteban también sobre este tema, yo fui parte de lo que Tito hizo. Yo fui, y mucha parte, porque aquellas famosas maratón que se hacían en Merlo, y también acompañar a la región, acompañarme a mí, o a darme los pasajes muchas veces para ir a distintos lugares y esperarme a la vuelta. Por eso digo que yo fui parte. Un homenaje que me hicieron en la confitería Monte Carlo, en el centro de Merlo. No existe más la confitería. Me hicieron un homenaje cuando éramos 800 habitantes. Mira. Tal vez. Y te digo, estuvo lleno. Estuvo lleno. Tengo el pergamino firmado con tantísima firma de esto, y fue un reconocimiento muy lindo que me hicieron ese día ahí. Después, la gran maratón, que tenemos foto acá, la gran maratón que corrimos, que el premio lo puso la municipalidad de Merlo. Pero ¿quién estaba detrás de esto? Estaba Tito. Ya lo van a ver en la foto. Estaba Tito en esa maratón. ¿Qué pasó en esa maratón? En esa maratón vino el campeón cuyano a correr a Merlo. Y fue de tal éxito la carrera, que por supuesto la gané yo a la carrera esta cuando vino el campeón cuyano. Y se hizo una fiesta en el Instituto Orsali. El Instituto Orsali, que tiene, muchísimos deben conocerlo, tiene una galería enorme, casi más de media cuadra tal vez, y el fondo hace una L, eran todo tablones, todo mesas, todo sillas. ¿Y quién estaba detrás de eso? Era Tito Falco. Déjame presentarlo a él hoy.
el representante, quien nos ha traído un montón de material, que la verdad que le agradecemos porque nos trajo fotos inéditas de su familia, de distintos momentos de su vida. Gracias a Martín, que hoy nos está poniendo en el aire. Y bueno, agradecerles a todos, especialmente a ustedes, señoras y señores. Hoy lo tenemos con nosotros el señor Esteban Falco. Hola Esteban, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias Débora, Lalo, por la invitación. A vos. Y por tus palabras, Lalo, realmente. Ya me estaba emocionando. Claro, ¿quién no? Sí. Seguramente. Así, Seguramente. Sí, señor. Diciendo, realmente Sí, eso. sí. Tito fue eso. Y Tito, si hablamos de la Puma 98, hablamos de Tito Falco. Mirá que te estoy hablando de años atrás. Que en algún momento también vamos a tener la gran posibilidad de poder hablar y mostrar fotografía o mostrar motos que todavía están impecables. Sí. Las 98 las han conservado muy bien, especialmente la de Juancito Mercado, también la de Luisito Leiría. Y esa gente estuvo muy relacionado con toda la organización, metido ¿quién? El Tito. ¿Y quién corría? También corrían, cuando corría Juan Piantanida, cuando corrían Luisito Leiría padre, ¿no? Corría Juan Mercado, corría el chico Rodríguez, José Rodríguez. Sí. José Rodríguez venía, Somenzini venía desde San Pacho, allá como campeón, venía a correr aquí a Merlo. Bueno, cosas que por ahí te estremecen, ¿no? De saber que hace tanto tiempo que pasó esto en Merlo, y que pasó y que había alguien siempre metido de atrás, apoyando, armando, organizando todo este tipo. Este era Tito Falco. Bueno, claro, qué lindo, che. Sí, eso yo me acuerdo. Es más, Rodríguez le llevó una foto a mi viejo hace muchos años ya, donde está él, está Rodríguez, y ya no me acuerdo quién más está en la foto. Ya la vamos a ver porque la tengo la foto, ya la vamos a subir para que la vean. Lindo, emocionante ver esa foto de hace, ¿qué hablamos? 45 años, 50 años atrás. No, 50 y pico. 50 y pico. 50 y pico, sí, 50 y pico de años. Sí, tal es así. Sí. Esteban, otra de las cosas, cuando se corrían las 98, las motos más grandes que había en esa época eran del Dr. González, corrían en esa época don Julio Falco, corrían en esas motos que ya eran más grandes, ¿no? Y se corría por el circuito. Ya tanto por la herradura se corría. Por la herradura, sí. En las dos venados. Claro, exactamente. Bueno, esas cosas no podemos dejar de desconocerlas verdaderamente, quienes estaban detrás de esto siempre. Y después, cuando se hace el circuito de motos que se hizo, donde hoy está la terminal nueva hacia el sur, se hizo un circuito de motos 98 y se corría ahí, en aquella época se corrían ahí esas carreras espectaculares. Todo de tierra, sí. Todo de tierra, ¿no? Han tenido muy buena participación la gente, los Bustos, los Rodríguez, los Falco. En eso estaba Tito Falco. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Después, Tito, que sigue la evolución de este Merlo. Yo estoy contando de aquella época de los circuitos que éramos 1800 habitantes, 1600 tal vez, y se armaban cada cosa de esta, cada espectáculo de esto, hasta que después empieza como gran empresario Tito con el tema de la radio. Ni hablemos del taller,
porque fue el taller, el primer taller que estuvo aquí en Merlo, Claro. que vinieron los dos hermanos Falco, después de Tito, que venía de sembrar papa en carpintería y hacer ese trabajo en la tierra, vino e instalaron un taller aquí donde había únicamente forá y algún forcito V8, alguno de estos, ¿no? Todo viejo, sí, todo Oakland, viejo. Oakland. Que tenía, claro, que 4 o tenían 5 autos había. tenían 4 o 5 autos nada más, ¿no? Y decís vos, ponés un taller mecánico, decís vos si hay 4 o 5 autos. Claro, Sí. claro. ¿Y vos cómo vivías esa época, Esteban? Bueno, yo, me lo contó mi viejo. Yo No, era muy claro. chico, pero veo la foto y digo, ¿Cómo fue? Claro. yo no entendía. Y después Sí. después de todo esto, cuando Merlo sigue evolucionando una sola estación de servicio que era de Eduardo Pérez, y ahí donde Tito ya, con esa visión de futuro, colocan un taller a todo trapo que se fue haciendo de a poco, se fue haciendo un taller modelo, Sí, ¿no? exacto, así fue. Un taller modelo de lo cual yo entrenaba en una época, cuando estaba mal el tiempo, entrenaba en el taller. ¿El galpón? En el galpón. No jodas. Sí, señor. Mirá vos. ¿Y quién era el entrenador mío en esa época, que duró muy poco tiempo? Fue el Gordo Orozco de Piedra Blanca, que es el papá del Indio, Sí. que tienen, bueno, este chico que tiene camión el papá de ellos fue un tiempo entrenador mío, y cuando había mal tiempo, porque si no había que hacer ruta. Claro. Y hacía todos los días entre 15 y 21 kilómetros para poder estar Para tener bien forma, en para estado, tener forma, claro, en sí. forma. Y entrenaba. ¿Quién daba la llave? Tito, Mira vos. que estaba las maratón que se organizaron en Merlo, ¿quién estaba detrás de esto? Tito. Y increíble cómo, yo siempre digo, cómo no voy a ser un agradecido de la vida, y cómo no voy a agradecer a toda su familia, a toda aquella gente que verdaderamente habrán por ahí le habrán dicho, che, afloja un poco, déjalo un poco al caballo, al caballo loco, déjalo un poco, déjalo que vuele solo. Sí. No, pero era así. Tito era un tipo muy hacedor de cosas tan lindas como esta que estamos contando nosotros. El deporte, digamos, siempre. En el deporte. Ni hablemos del Club Casino, ni hablemos de los equipos de aquella época, cuando traían equipos. Fíjate vos, traerlo a Huracán de Parque Exacto. Patricio, nada menos, que ese año que vino acá fue campeón del Metropolitano. Traerlo a Ferrocarril Oeste. ¿Por qué? Porque Tito tenía la relación con muy amigo de Farana. Farana fue presidente de Ferro, Claro. de Ferrocarril Oeste. Y fíjate, y Julio, por ejemplo, con la chiquita son hinchas de Huracán. Mirá Claro. vos. Claro, entonces yo relacionaba todas esas cosas, una conexión con otra, y recuerdo del partido que se juega acá, Huracán, en Merlo, en la canchita de Ingenio Magallán. ¿Por qué Ingenio Magallán? Ingenio Magallán está sobre la Come Chingone, casi llegando a la calle Pringle, donde hay una verdulería en la esquina. Al lado está el rancho de él, digamos, Sí. donde vivía él. Enfrente, todo eso al frente era la cancha del Club Casino. Ahí por eso le decíamos la canchita del Ingenio Magallán. Cuando vino Huracán, jugó en esa cancha. Y había, en aquella época, algunos de los jugadores de Huracán, Abayay, Rendo, Brindisi, el arquero era el papá de Navarro Montoya, Mirá, que jugó un tiempo para cada uno. Y en el casino trajeron en esa época a un tal Daniel González, pero no era el médico, sino este muchacho venía de jugar de Talleres de Córdoba. Lo trajeron en esa época al Paco Calderón, a su hermano, al Músculo, al Niño Ramírez, al Cordobés, a todo eso trajeron para jugar ese partido ahí. Se armó una de torta. ¿Por qué? Porque este chico, Daniel González, que era muy picante, por algo estaba en los equipos cordobeses, le hace un caño primero a Rendo. Y Rendo no se la comió.
Y le hace un segundo caño. Cuando le hace el segundo caño, ¿sabe? Ahí se armó la torteada. Bueno, fue una cosa muy linda. Y después, todos los muchachos del equipo de Huracán venían a la confitería de Monte Carlo de Raúl Becerra. Becerra. Exacto. Ahí, enfrente. Que hoy hay una heladería ahí enfrente. Bueno, y salían por la plaza. Salían los muchachos, todos, te digo, Brindisi, Rendo, todos esos muchachos salían por la plaza de Merlo. Claro. ¿Te imaginas nosotros Claro. ahí mirar a unos jugadores de aquel que en la vida, ni televisión había en esa época? Era una cosa. ¿Cómo? No me acuerdo yo el año, no, que busqué por ahí, pero mirá no. vos la historia que me estás contando, Lalo. ¿Cómo? La historia que me estás contando, digo yo. Sí. Bueno, yo no la viví, por eso. Bueno, No, claro, yo era chico. Bueno, Claro. chico. Pero hace más de 50 años, Martín. Hace más de 50 años, sí. Loco, che. Después- ¿Brindisi jugaba en Huracán? ¿Quién? ¿Brindisi? Sí, Ah. olvídate. Fueron campeones ese año. Y en el 81 jugó en Boca, así que... Así que calculá vos. Antes, ¿no? Sí, claro, fue antes. Lo mismo pasó cuando vino Ferrocarril Oeste acá. Eso sí, yo me acuerdo. y Ese está te la acordás foto, porque sí. ya estaba en la cancha nueva. Sí. En la cancha de nueva estaba el salón del club, que era una belleza. Ya ese hay foto en salón era- color, ya. ¿Entendés? Pero el Huracán no. Huracán eso. Ya vamos a Supe buscar algún que día, vino, vamos a pero- buscar la fecha. Alguien tiene que tener la fecha. Y hoy me olvidé. Realmente me olvidé, andaba con tantas cosas de preguntarle a Raúl Busto, Sí. que estuve con él y me olvidé de preguntarle hoy de. Bueno, él sabe justamente, mucho, ¿no? justamente No, de sí, esto. seguro, pero que sea parte del club. Sí, También, aparte. también. A ese hombre que también hay Que que anota hacerle un todo, homenaje, pero no sí. después que se muera. No, por supuesto. Hay que Estuve hacerle hoy en la antes. mañana con él, justamente. Estas cosas, Esteban, como decía yo hace rato, la familia Falco tiene que estar súper, pero súper orgulloso de lo que hizo Tito en Merlo. Bueno, gracias, Lalo, gracias. Sí, La verdad que cuando tuvo la radio, también, Sí. la radio, y tuvo Roca, también, el boliche. boliche. Un boliche, que dicen que hizo era una fue un cosa, boom. ese exacto, boliche. sumum del Valle del Conlara era ese boliche. Claro. La verdad que sí. Venía gente de Dolores. Sí, Y sí. arrastramos toda la gente de la Toma, Nachel, Tilsarao. Juntamos hasta una noche 1100 personas. En esa Wow. época, año 88, 89, pongámosle 90, juntar 1100 personas. Y cuando cuando no entraban ahí, se hacía en el parque. Bueno, sí, por supuesto. Los desfiles de la elección de reina que había, al haber una pileta a las 6 de la mañana, cuando se cerraba o antes, se tiraban a la pileta. porque El siempre after, claro. Era siempre lo que debe verano. Qué lindo. Pero sí. Un la verdad que sí. visionario tu viejo. La verdad que sí. Y yo, ahora viendo un poco la historia y viendo los recortes de diarios del 70, digo, yo no voy a hacer ni siquiera un 10%. Yo ahora estoy como presidente del Club de la Huertita, después que él dejó en sus 32 años como Wow. presidente. Felicitaciones. Fue fundador, Sí. fue presidente, porque fue fundador con otra gente más. Claro. Pero tuvo 32 años, sigo yo, y digo, no, pero no voy a hacer ni siquiera un 10% de lo que hizo mi viejo. Claro. No sé dónde sacaba tanta fuerza. Ir de acá para allá. Claro, pero ir en esa época era todo camino de tierra, hasta Claro. de Concarán hacia San Martín era de tierra, y de San Martín hacia la Huertita era un camino De Sí. sierra y. de sierra, exacto, de piedra. Tal cual. Como era lo que era el Sí, acá camino al filo. Ir a la cumbre, claro. Camino al filo cuando era de tierra. ¿Entendés? Al mirar del sol. Sí. Y salí con la embarcación en esa época. Varias veces con el Torino tuvimos que salir, tomar el avión, Y para poder subir. y a veces que nos subíamos, retroceder y volver a tomar el avión de vuelta. Y si llovía, directamente que no pasabas de San Martín hacia Concarán, porque se juntaban unas lagunas, unos Y pantanos. Claro. aparte de eso, ahí frente a la estancia que le llamaban el Algarrobito, Sí. y todo eso, ahí, uy, mamá. Por eso, esa parte se Terrible, juntaba uno de terrible. barro. Sí. Que No, era de bien. loco. Sí. Yo por suerte he conocido todo eso, y no solamente una vez, me quedé empantanado ahí porque cuando yo en el año 73 empiezo a trabajar en los moteles,
el administrador era el Hugo Fara, que en paz descanse, pobre turco. Él me mandaba con una T1000 cargado con 9 tubos de gas. Eran cuando se estaba haciendo recién el dique La Huertita. Y llevaba a la hostería de San Martín, que la administraba Fara, y el 4 al dique. Y ahí donde en ese tramo, antes de llegar a San Martín, que estaba la estancia esta que era de los Chediak en un primer momento, después fue estancia del gobierno y todo esto. Bueno, ahí me auxilió una vez el gordo Chediak y mi queridísimo amigo Freddy Mirabile. Freddy Mirabile me sacaron. Fíjate cómo es la historia, Esteban. Vos te acordabas recién en el Torino, decir que se quedaban ahí empantanados. Yo me quedo, y ¿quién viene de atrás? Viene el gordo Chediak con Freddy Mirabile. Viste que nada es casualidad en la vida, porque se tenían que conectar. Fíjate vos, y el gordo Chediak fue a buscar un tractor a la estancia de ellos, trajo el tractor, me sacó de ahí, yo seguí, y ellos después siguieron atrás. Siguieron con me sacaron con un tractor. Pero con un tractor, no se hicieron con un tractor nada más. Fíjate vos cómo es la historia. que fue de San Martín. Sí, bueno, Freddy, mi querido amigo. La hostería que vos comentabas, fue hostería hecha en la época de Perón. Claro, sí. Una hostería muy bella, muy linda. Fue para traer la Evita ahí cuando estaba enferma. Y vos entonces, si llevabas gas. Bueno, llevamos gas. Tiene que ser en 1976. Sí, yo estuve en los moteles del 70, o sea, fin del 72 hasta el 76, fin del 76. Que ahí me había, don Julio, me había conchavado a los moteles. ¿Por qué? Porque faltaba personal. Había entrado recién el gobierno de Elías Adre. Claro, y fue que entonces finalizó el dique. Claro. Entonces, bueno, mira vos cómo es la historia de que certifico de que era una cosa imposible muchas veces de pasar, y con el, te imaginas, con el Torino y la lancha, y la lancha, tal cual, ¿no? O sea, mira cuántas cosas enlazamos acá. ¿Y quién estaba en esa época en el club? El Tito. Y bueno, ahí cuando vos como para redondear este pequeño bloque y comernos estas exquisiteces que nos ha mandado la gente de Sabores Merlo, cuando vos decís que no crees que puedas llegar a hacer ni un 10% de lo que hizo tu papá, pero ¿quién te dice? Por ahí llegás a hacer, no sé si el 100%, pero con tu visión, con tu experiencia, con toda la gente que todavía te queremos y tienen esa expectativa de seguir haciendo cosas por el pueblo. ¿Quién te dice? Por ahí vos el día de mañana llegas a desarrollar cosas que nos llegue a todos, ¿viste? Porque vos tenés hijos, sobrinos, por ahí se acoplan y se genera algo mucho más grande ahora que redes sociales, que es más fácil conectarse con el mundo. ¿Quién te dice? Solamente sabe que te corto, sabe que lo que tiene mi viejo, un poder de convocación. Claro. Eso que tiene mi viejo. Y la gente de antes se unía, como se unió para hacer el baño municipal. Exactamente. El baño municipal se hizo a pala y pico. Sí. Lo hicieron la gente de Merlo, digamos, no buscaron máquinas, no buscaron empresa para hacerse el baño municipal. Sí. Igual sabrá mejor, porque también era muy chico. Yo toda historia y fotos que veo. Claro. Y que me han contado, las mujeres iban a llevarle las tortas fritas, llevarle los mates, mientras la gente iba a cavar unas horas. Dejaban, se iban a trabajar y volvían a seguir cavando. Y mira qué bañero hicieron. Loco, impresionante. Positivo. La gente de antes tenía. O era un superpoder claro, no sé. alienígena, ¿viste? Por eso. Como la época de la. Hay otra cosa que tengo que rescatar de esta charla y todas esas cosas con el tema de Tito. Estaba bien relacionado políticamente también, porque cuando llega el Adolfo, todo esto a la gobernación, muy bien se llevaba con el Adolfo y Adolfo, necesito, ya listo, no hay problema,
vaya y hágalo. Sí. Así, eso también es importantísimo, ¿no? Así que espero que vos tengas una relación política también. Necesitamos la ayuda siempre del gobierno, en las instituciones, en los clubes. Sí, seguramente. Así que bueno. Tal cual. Y más que acá pisaron, hablando políticamente, pisaron personajes históricos de Argentina, como tiene Esteban, que nos ha traído sus archivos, que después los vamos a mostrar. Alfonsín, Sí. Esa. Menem, Dualde. Dualde, de la Sota. de la Sota, y bueno, por Bueno, supuesto a Adolfo, que Adolfo. también fue presidente, digamos. Sí. Claro, También, claro, claro. Hay tal que cual. tal sumarlo cual, también tal a la cual, lista, tal cual. digamos, pero Sí, por eso decía, bien relacionado, muy bien relacionado políticamente. sí. Más allá, quien ponía las cosas era el gobierno provincial de acá. No sé, algún subsidio a nivel nacional, Claro. que puede haber, pero había una muy buena relación, tipo muy bien visto, muy bien responsable y todo este tipo de cosas. Por eso venían y se podían hacer cosas acá, recibirlo. Por ejemplo, he visto cuando venía un personaje, aunque sea un ministro, estaba el Tito para atenderlo, o en la confitería o en algún lado, o en siempre. la confitería del Club Casino. Si te, vos, Sí, si sí, vos te acordás sí, que estaba sí. el restaurante que se Claro, abrió. claro, tal cual. Y aparte Y sí. de eso, un restaurante de ¿Te lujo. acordás en esa época? De lujo, era entrar al club, era de lujo. Sí, Claro. sí. Con las Traje y pinturas, corbata. con las pinturas que tenía, los cuadros que había. Un restaurante que se llenaba, tenía que ir con tiempo, porque si no Sí, se te porque no llenaba, tenía lugar. no tenía lugar. No tenías lugar. Cuando Sí, Merlo sí. era, te estoy dando años 70 y pico. Sí, 78. Ponele, como mucho. 78 en adelante, sí, tal cual, ¿no? Pero qué cosa, pues una visión es el viejo de armar eso para poder captar, ¿cómo se llama? Ingresos al club. ingresos. Claro. ¿Entendés? Y aparte de eso, Esteban, si nosotros, y yo que lo viví a esto, desde el momento cuando se hace el tinglado, después ir a Villa Dolores a buscar la tela para poner, y que el gringo Carrizo Sí. armaba los andamios. andamios para poder ir trayendo A esa altura. y clavando venían- y clavando la tela. ¿Y cuánto duró esa tela? Sí, ¿Te acordás? sí. Y que lo tenían que hacer justamente por el tema del sonido. No, Porque claro, si claro, no- claro, tenía que tener acústica también. Exacto. Aparte de eso, fíjate vos, todos los ventanales tenían su cortina. Bueno, ¿y quién hizo las cortinas esas? Creo que algo de Loco Chávez se vendió, las hizo, algo así, y que todavía me decía que todavía están ahí colgadas hasta hace un tiempo atrás, digamos. Mira, Qué bárbaro. Cortina ese tiempo. Yo hace años que no entro al club, años. Mirá. Como me pasó con el San Martín, pasaron más de 30 años que no fui al San Martín. Sí, yo hace Porque- bastante que no entro, veo que han hecho muchas mejoras. Sí. Veo el club, los dos clubes Sí, Sí, trabajando sí, muy sí, bien, sí, sí. y eso me alegra mucho. Pero aparte que es justamente la institución que tiene que agarrar un poco la cultura, el deporte, todo eso, porque nosotros tenemos una población de 50.000 habitantes. Sí, ya ahora sí. Alrededor, digamos, juntando Merlo y Sí, alrededor 50. bueno, ni hablar, nosotros tenemos ¿qué, Deborita? Si me permiten, vamos a hacer un breve cortecito para desgustar las exquisiteces que nos mandan hoy para merendar la gente de Sabores de Merlo en Avenida Norte al 1500. Y le mandamos todos los mejores deseos a toda la familia, que también nos traen promos para lo que se viene ahora del Mundial. Promos, todo para el gorrito, la corneta, las banderas. Así que Claro, ahí está. así empezamos a festejar ahí el Mundial. Y, Deborita, otra de las cosas, aquí así al aire, lo vamos a invitar a Esteban a Sí. tomar un cafecito ahí en la esquina con alguna facturita, ¿eh? Frente a la plaza de Barranca Ahí Colorada, está, que es la Sabores birra de de Merlo, está Sabores de Merlo. Y Fantástico. podés ir bien temprano, desde las 6 de la mañana que están trabajando, hasta las 12 de la noche. Hasta las 12 de la noche. Qué bueno. Y a veces nos dan para cenar, cuando terminamos acá en el estudio, todo lo que es roticería. Empanadas, tartas, pizza. Sí, qué así bueno que mira, saberlo, porque
desconocía. Está bueno. Así que ya está, cuando usted quiera, Vamos. nos juntamos ahí. Exactamente. Ningún problema, ¿eh? ¿Qué le parece este tema? Y le contamos a toda la gente que está con nosotros a través del mundo. Estamos en Maxi Radio Stream. Nuestras redes sociales son Facebook Maxi Informa, en Instagram @maxi_radio y en TikTok también estamos con maxi.informa. Así que fíjate todo lo que tenemos, la programación aquí en la comarca, en Avenida del Sol y Avenida Dos Venados. Estamos aquí en la galería, en un lugar hermoso, junto a Martín y bueno, a Lalo Palacio y a Esteban Falco. Hoy vamos a ir a un breve corte y enseguida también vamos a tener una comunicación con alguien muy especial. Y bueno, seguinos por www.maxiradio.com.ar. Si de verdad te gusta, danos un like. Danos un like. Maxi Radio. Estamos en todas las redes sociales. Más música en otoño. Maxi Radio. Radio online. www.maxiradio.com.ar. Bienvenido. Bienvenido. El plomo no mache gente, pues. Muy bien, volvimos, pero qué programón que tenemos hoy, por favor. Y agradeciendo a quienes nos mandan la merienda, como siempre, a la gente de Sabores de Merlo, en Avenida del Sol, en Avenida Norte, al 1500. Y bueno, hoy no la tuvimos en el estudio para compartir con nosotros estas exquisiteces, pero la tenemos vía Zoom. Qué placer hoy tener esta charla con alguien que es la subdirectora, señores y señores, de planificación de cultura de la provincia, que nos va a hablar un montón de cosas, de historia, y bueno, y se acopla a esta mesa de trabajo con ustedes, la señora Silvia Lencina. Hola Sil, ¿cómo estás? Hola, buenas Bienvenida. tardes, muchas gracias, muchísimas gracias por la presentación. Soy Silvia Lencina. Mi vida. Bueno, ¿cómo estás ahora con todas estas actividades? Hace muy poquito estuviste gestionando esta escultura hermosa que trajeron de nuestro querido santo, el cura Brochero. La verdad, un movimiento no solo cultural, turístico, pero también de fe. ¿Cómo te sentiste con todo esto? Mira, me pasa, bueno, los saludo a todos, a Lalo, a Esteban, que te veo, a vos, Débora, y ahí está Martín. Muchas gracias por la invitación, un placer para mí estar aquí. Y en lo personal, o sea, por un lado hablamos desde el Ministerio de Turismo, pero bueno, ahora te voy a iniciar esto desde lo personal. Mi abuelo era de Quebracho Ladeado y es contemporáneo con el cura Brochero. Yo estoy, pero muy segura y en la búsqueda de información, que se tiene que haber, mi familia en Quebracho tiene que haberlo conocido. Sí. Y de hecho, en el árbol genealógico de la mamá de Brochero hay una Ramona Lencina. Así que te imaginas que yo estoy en esa búsqueda. Y siempre, cuando veníamos, si bien yo nací en Buenos Aires, era cuando ya tendría 4 o 5 años, ya empezábamos a venir todos los veranos para esta zona. Pasábamos a Merlo a dejar a mis primos y después seguíamos a Quebracho, a la casa del abuelo. Y bueno, uno escuchaba las cosas que nos contaban. Mi abuelo era de quienes salía con los carros y mi papá también, y los hermanos de mi papá
a vender frutas, ellos se iban en abril y volvían en octubre, Claro. había poco tiempo para ir a la escuela. Sí. Entonces, bueno, uno mamó todo eso y bueno, cuando conocí la historia del cura Brochero, y ya en este caso cuando fui secretaria de Cultura en Merlo, empezaba a buscar más información, y con Cecilia de Gabriel, Claro. ella me cuenta que había dado misa en donde hoy es la Biblioteca Lugones en Piedra Blanca. Entonces te imaginás Wow. que con ese dato y ver el recibo que él firmó, la señora Catalina de Rosales fue la que solicitó las misas, y se hizo, se dio las misas en lo que era el depósito del molino harinero. Claro. Y bueno, imagínate, para esa época él no le importaban los kilómetros que tenían que hacer. Sabemos que realmente fue un cura gaucho y que le importaba mucho la necesidad de la gente, y hacía kilómetros y kilómetros y kilómetros para estar cerca del que más lo necesitaba, o para hacer un responso también, Sí. un bautismo, un matrimonio. Entonces, esta cercanía que tiene Piedra Blanca con la provincia de Córdoba, y también sabemos que fue ahí en Piedra Blanca donde se reunían los transerranos con los de Piedra Blanca. Viste que siempre está esa diferencia, si son merlinos o son de Piedra Blanca. Claro. Se juntaban a festejar, y iban al arroyo a esperar a los transerranos que cruzaban, y después, bueno, era en el verano hacer un encuentro, una fiesta en Piedra Blanca. Entonces, desde ese lugar empezamos con la investigación. Por supuesto que la inició la señora Cecilia de Gabriel, y después, bueno, se colocó ahí mismo en el lugar. Hicimos nosotros un encuentro sobre Brochero, y se colocó en la biblioteca afuera. Bueno, ahí la historia de esto que yo cuento, y yo decía, bueno, la gente tiene que poderlo ver, viste cómo es todo. Entonces, un día parada ahí en Nuestra Señora de Fátima, caminando, yo le comentaba al ministro, Juan Álvarez Pinto, le digo, mira, a mí me parece que se podría iniciar el camino. Y me dice, ¿a vos qué se te ocurre? Le digo, podríamos hacer una escultura de Brochero con la mula. Y me dice, bueno, dale, averiguá. La idea era, por supuesto, de hacerlo con escultores de acá, de Claro, Merlo. claro. Y yo me lo imaginaba llegando a dar la misa al curita, y justo veo una piedra y un arbolito, y digo, bueno, podría ser que acá llegó. Claro. Nos falta hacerle el palenque nada más. Sí. Como que él llega y se cruza después a dar la misa. Claro. Esa es la idea. Y bueno, y así fue, y ya está. Qué hermoso. Por ahí los que hemos indagado en la historia de él, tanto sacrificio que hizo, hasta cuando se contagia de lepra, que queda totalmente ciego, él seguía predicando la palabra, ¿no? Y decir, hoy por ahí no lo valoramos, los que estamos cerca, pero cuando el Papa Francisco lo declara santo, ahí fue como que hizo un boom. A todos por ahí nos pegó más de cerca saber que estaba tan próximo a nosotros, haciendo todo ese tipo de actividades por los enfermos, y no solamente enfermos físicamente, espiritualmente también. Algo que hablé con vos, ahora le voy a dar el paso a papá y a Esteban para que sigan hablando con vos, es si él si él habrá bajado por el lado del escondido del cual vos sos madrina. ¿Él habrá hecho algún acceso por esos senderos? Bueno, eso es algo que vos ahí me diste el pie, que yo ahora, con todo esto que sucedió, la gente se empieza a acercar, a brindar información, ya sea por la tradición oral o porque hay alguna documentación. Entonces, bueno, ahora que lo más importante es ir a hablar con los mayores, con la gente que sabemos que, con la familia de Juan Largo, sí. Para ver si podía venir por esa cuesta o por dónde, pero bueno, es algo que tenemos que tratar de averiguar. Es posible, todo es posible. Claro. Porque bueno, eran los lugares por donde, imagínate, él se cruzaba por altas cumbres, que no es por donde está ahora el camino, sino
en otro lugar, pero bueno, hay que ver cómo era en ese tiempo, ¿no? Fíjate que los gauchos, la agrupación El Quebracho, que siempre va para el 16 de marzo a Brochero, ellos hacen un tramo por la ruta, pero la mayor parte van por adentro. Claro. Entonces, todo es posible, es cuestión de investigar y buscar a nuestros mayores para tener esta información. Claro. Qué lindo. Silvia, ¿cómo te va? Buenas tardes, Lalo te habla. Hola, Lalo. Bien, bien. Vos sabés que tengo un recuerdo tan grande cuando vivíamos nosotros en Paso Malos, antes que nos fuéramos con toda la familia al centro, digamos al campo de Rodi. Allá, desde la casa de don Alejo Gallardo, se cruzaba por el sendero de arriba que pasaban por al lado de la casa de la inglesa que le llamábamos en aquella época, y se llegaba hasta la olla de Paso Malo, y llegaban esta gente a la casa de don Pedro Godoy, que fue el primero de allá arriba de los Godoy que empezaron a hacer los chivos, ¿no? Y vos sabés que venían a la noche, se veía desde aquí abajo, se veían como venían a la nochecita con los faroles. Claro. Y se iban ahí a la casa de don Pedro Godoy y duraba 3 o 4 días la fiesta. Claro, claro. Sí. Claro, bueno, eso me contaban a mí, me contaba Urraca en realidad. Por eso querían reflotar lo que era fiesta en Piedra Blanca, por lo que vos me estás contando. Mira vos, qué hermosura, ¿no? Qué hermosura de recordar aquella época, y también eran grandes creadores de chivo, aquella gente que tenían arriba de 600 chivas, y cuando largaban esas chivas ahí don Pedro Godoy y toda esa gente para arriba, por las laderas, te imaginas lo que eran 600 chivas en esa ladera, ¿no? Era una cosa muy bonita, y aparte de eso se acoplaban ahí el tío Mereco Romero, se acoplaba don Pedro Cuello con las chivas de ellos también a cuidar a todo eso en la sierra, y que había fácilmente 2000 chivas en ese sector de la sierra, ¿no? En la zona de Paso Malo y Barranca Colorada, ¿no? Claro. Y la unión que tenía esa gente, Silvia, qué lástima que no están los viejos, qué lástima, ¿no? No dejar escrito todo esto, porque cuando se unían esta gente, tanto en la fiesta como salir a defenderse del puma que les hacía los daños terribles, ellos gritaban de un lado y se juntaban con todos los perros, iban y cazaban y lo agarraban al puma, Claro. Lo agarraban al puma ahí para que no les hiciera más daño de esto. Sí. Qué cosa que se nos fue toda esta historia, ¿no? En don Pedro Cuello, Hermenegildo Romero, don Benino Godoy, don Pedro Godoy, toda esa gente. Don Alejo Gallardo. Alejo Gallardo, por supuesto, claro que sí. Y después más para aquel lado los Urquiza también, ¿no? Claro, bueno, pero más estaba unida esta gente aquí en este sector, ¿no? En este sector, Barranca Colorado y Paso Malo, y partecita ahí de donde vive Juan Largo ahora, El Escondido, todo eso, y los senderos que le daban uso verdaderamente. Y vos fijate cómo es, Silvia, una de las anécdotas que me contaba mi padre en aquella época, que en la casa de la inglesa, que tenía una casa de té, ahí se cruzaba por Paso Malo. Claro. Y se cruzaba al lado de del remanso que tenía Paso Malo, una piedra muy grande, y había un remanso. ¿Y por qué le pusieron Pasos Malo? Porque se cayó esta turista que venía, o pariente de los ingleses que venía, se cayó. Y quedó, la quedó chupándola, y la enlazaron y la sacaron a la chica de ahí, muerta por supuesto ya, claro. Y ahí quedó el nombre de Paso Malo. Claro, el paso que generó paso tanto malo. Fíjate vos las cosas del arroyo de Piedra Blanca, nuestro arroyo. Y cuánta historia encierra todo esto, Silvia. Por eso ahora, mira, escuchándote, y qué bueno que queda grabado, ¿sabes lo que sería hermoso? Empezar a escribir, ¿no? Porque de esa manera no lo vamos a perder. ¿Cuánta gente, Silvia, se nos ha ido, como vos decías recién,
cuánta gente se nos ha ido y contando de poquito historias, que nos vamos nosotros también. Por eso la inquietud mía es justamente hacer que quede esto grabado algún día. Algún loco va a agarrar, irá a hacer algún libro, alguna cosa de esta, seguramente va a quedar esto plasmado por allá. El paso de los funcionarios, en este caso como el tuyo, Silvia, y todo esto, y esta charla que tenemos nosotros, indudablemente que va a quedar grabada para la historia, ¿no? Aparte, Sil, yo cuando planifico este programa, el de hoy, también planifico para llevarnos ciertas memorias de Don Tito Falco, por eso hoy vino Esteban, y que también fue parte de nuestra cultura, y por eso quería tenerte hoy a vos en nuestra mesa para que toquemos algunos puntitos con Esteban, que estuvimos hablando en la parte deportiva más que nada, pero a nivel cultural Tito hizo muchísimo, por eso también quería tenerte a vos en nuestro programa hoy. Bueno, ahí con decirte, nosotros en un momento, no sé si se acuerdan, en 2018 se hizo una puesta en valor de la rotonda, ¿no? Hablando de turismo, porque como también es importante que las personas que vienen a vivir no hace tanto tiempo, los que se van incorporando como vecinos nuevos de Merlo, como para que también conozcan, ¿no? Y yo ese día que hablamos de la rotonda y de la visión que tenían de generar una oficina de informes ahí, justo en el ingreso de la Ruta 1, en ese tiempo venía muy poca gente en relación a lo que es ahora, pero fíjate que hoy por hoy es el acceso principal, y si vos subís a esa oficina, hay una escalerita, se puede ver desde el cielo incluso el dibujo de la sierra y el sol, porque era el Valle del Sol, claro. Y eso de la familia Falcon, o sea, por eso yo decía un poquito antes la palabra visionarios, porque ellos en ese tiempo lo que estaban viendo era todo el tema deportivo, lo de la huertita, el deporte también como una actividad saludable, bueno, el tema del turismo, que en ese tiempo ya había comenzado en Merlo, pero bueno, ellos pensaron muy a futuro. Bueno, ni hablar el balneario, el escenario mayor, la Avenida del Sol, bueno, como para decir, hay muchísimo que dejaron esa impronta, y son realmente los pioneros. Vos fíjate, Silvia, te voy a contar un poquito de la historia de la rotonda de Merlo, ¿no? Era un campo privado de una familia González, que uno tenía la pompa fúnebre en San Luis González hermano, de la cual ese hombre se casó con mi hermana. Mira. Y vos sabés que un día me pregunta, nosotros tenemos un campito allá en Merlo. No me diga, sí, tenemos un campito en Merlo. ¿Y cómo podemos hacer para averiguar la deuda y todo esto que... Y vos sabés que en aquella época, con don Julio, yo le agradecí toda la vida de haber estado y aprendí tantas cosas al lado de él, ¿no? Y vos sabés que se los presenté a esa gente y negoció la deuda que había, porque antes se entraba por la Ruta 1, que está del Algarrobo, se doblaba a la derecha, que es la calle Los Cocos, se tomaba Independencia y se venía hasta la Ruta 1, y no se podía acceder, digamos, de otra manera, porque era todo campo de esta familia González. La hermana de Alberto González vivía en Villa Mercedes, claro. Y Alberto vivía en San Luis, que fue mi cuñado. Y ahí vino la negociación de don Julio para poder hacer el loteo, esta gente que hizo a la izquierda, donde hoy está Ranelac, todo esto, y a la derecha, donde están las parrillas de estos chicos González, todo esto, ahí hizo el loteo, y al medio quedó la Ruta 5 que llega a la rotonda. Fíjate vos cómo yo fui el nexo para que esto fuese lo que es hoy la infraestructura de turismo ahí en toda la rotonda. Qué bueno. Mira, viste, sí. Bueno, eso es lo importante, que a veces somos como hormiguitas, digo yo.
Uno tiene una idea, otro pone, la ejecución. Entre todos vamos haciendo ¿Seguro? La historia. Es muy lindo, la verdad. Y después, bueno, cuando uno mira para atrás, o por ejemplo yo a veces que trabajé mucho con el Festival Valle del Sol, estar arriba de ese escenario, saber cómo se hizo, todos los vecinos trabajando, es realmente muy importante. Y uno se siente bien y eso es algo que tiene muchísimo valor y uno lo tiene que cuidar y sobre todo difundir estas historias, porque bueno, la identidad merlina es justamente tener presente la historia del pueblo. Mira vos, el Festival Valle del Sol, yo fui parte 44 años del Festival Valle del Sol. Un montón. Un montón. Como empleado, 44 años en la organización y en todo lo que hace al Festival Valle del Sol, y sé de cómo se empezaron a poner las primeras piedras hasta cuando se empezó con el festival, verdaderamente el escenario que era de pilotes y arriba sacado prestado los tablones a los albañiles, que eran muy pocos los albañiles acá, Silvio Cuello y algunos otros, se les sacaba prestado los tablones para hacer el escenario primeramente, ¿no? Qué loco, Y eso decíamos hace rato con Esteban, Sil, que no nos explicamos todavía. Tenían tiempo para ser padres, esposos, gestores culturales, albañiles, todo, porque en ese momento... Cura. Claro. Y en ese momento se hizo todo pulmón, viste, que mover todas las piedras, todo el cemento, todo, no era tan fácil como ahora, que llamas a un camión y te lleva todo. Así que, no sé, pensamos que son, no sé, de otra es la voluntad, otro planeta. Incluso pensemos en la minga, que antes, bueno, Claro. un poquito más atrás, que bueno, un vecino necesitaba hacer el techo, se juntaban todos los vecinos a hacer el techo y después otro vecino necesitaba otra cosa y se reunían y hacían eso. Me parece a mí mucha colaboración, mucha empatía, y bueno, para mí que pasa por ahí y no era solamente tener una idea, sino contagiar al resto y activar, gestionar, pero activar. Y pensá que, mira, ahora volviendo un segundo al cura Brochero, él también las cosas no las hizo solo, él era uno más de ese equipo, de todos los vecinos, y eso en un ámbito de pobreza extrema que era lo que vivía la gente de esta zona. Sí. Porque recordemos que él es el impulsor de Altas Cumbres, que después se hizo con esta traza que todos conocemos, pero todos los transerranos estaban muy separados de Córdoba, y si no fuera porque él primero viene a Villa del Tránsito, ve esta situación, después le pide a hermanas que vengan a ayudarlo, claro, genera la casa de ejercicios, claro, le da de comer a cualquier cantidad de gente, y después, bueno, él pedía a la gente que más dinero tenía, pero todo el mundo trabajaba y él era uno más de los obreros cuando tenía que levantar una pared, una casa, lo que sea. Sí. Entonces me parece que el espíritu que ellos tenían es eso lo que impulsaba que la gente trabaje por su comunidad. Claro. La solidaridad, claro, la que se perdió. La solidaridad. ¿No? Claro. Esa no me salía la palabra, la solidaridad, exactamente. Sí. Sí. Cosa muy importante y muy rica para la historia, ¿no? Vos hace rato hablabas también, Silvia, de los carreros. Si Dios quiere, yo voy a hacerle un homenaje a los carreros, ya voy a ver cuándo. Creo que el próximo fin de semana voy a hablar con la directora acá y el director también voy a hablar sobre algo muy importante de historia que va a ser el niño intendente. Ajá. Que hubo en Merlo 2 intendentes niños con sus concejales y después se perdió, nunca más. Sí, y esto hay que hacerles recordar a la gente que no sé si es un paso hacia la democracia, no sé pero qué, pero sí vamos a si el Tata no me pique el boleto, vamos a tener
en esta radio y en este medio vamos a tener la historia seguramente, y va a ser muy pronto, la de el niño intendente, cómo se creó y la fama que llegó y a dónde llegó todo esto del niño intendente. El programa ¿no? de Susana, sí, recuerdo. ¿Sí? Así que y después, Silvia, vos decías de tu abuelo, de tu papá, carreros que iban, he conocido, no sé quién fue de los Lencina, pero he conocido hasta cuando iban con los carros y después empezaron a cambiar los móviles con los Ford 46, Ford 47, iban ya en unas camionetas llevando como el Nono Urquiza y tantos otros para allá a Buenos Aires, ¿no? Blas Villegas, por ejemplo, ¿no? Bueno, Blas Villegas era primo hermano de mi padre. Mira. O sea, sí, por eso te digo, a mí me pegas muy cerca. Sí, claro, Silvia, sí. queda en esta mesa y en el compromiso que en un momento nos sentemos y decís, che, ¿quién? Mira vos, tal fue, claro, era en el carro, preciosos algunos, que tenían hasta monedas de plata puesto en los atalajes de los carros para ir a Buenos Aires, y hacían toda una travesía desde acá, meses, ida y vuelta, ida y vuelta, ¿no? Y las peripecias del tiempo, que había que dormir abajo del carro muchísimas veces, ¿no? Tremendo, el frío, la lluvia, el calor extremo, todo. Por eso, cada vez que salen los gauchos para Brochero, a mí me gusta ir a despedirlo, después trato de encontrarlos en el camino. Y bueno, ahora, por ejemplo, esta última vuelta les pasó de todo, todos los climas tuvieron. Claro. Y la cantidad de gente que fue a peregrinar. Sí. Pero bueno, para mí que es importante recordar, es importante tener la historia presente, poderla contársela a nuestros hijos, a los nietos, a los demás. Por eso, para Esteban y la familia, los hijos y los nietos, toda la familia de Tito, yo también es un agradecimiento como vecina, y que los quiero un montón, y por ahí no nos vemos tan seguido, pero siempre los voy a tener presente, y en este momento difícil para ustedes es como acompañarlos también. Gracias, gracias. Y bueno, es esto, sí, yo lo siento así, y siempre que puedo se los digo, es muy importante. Y bueno, tenerlos presentes de esta manera es lindo, porque deben tener miles de anécdotas. Sí. Nos quedó corto el programa, la verdad. Sí, yo a Rocas, por ejemplo, a Rocas no nos dejaban ir. Nosotros queríamos ir y no había forma, éramos chicos. Pero bueno, me hubiera encantado. Sé de primas más grandes que iban a Rocas, por ejemplo. Claro, fue un boom, el boom de los boliches, ¿no? Claro, imagínate. Así que tenemos desde el deporte, todos los, digamos, para lo que es la recreación también. Y bueno, y esto que humildemente con el trabajo con la municipalidad, con el Ministerio de Turismo, con Cecilia de Gabriel, los vecinos de Piedra Blanca, la gente de la biblioteca, la comisión, bueno, por supuesto el padre Rogelio, Marito, esto se hace entre todos, por eso salió tan lindo el sábado, la verdad, el día que se inauguró. Y yo ayer me fui caminando desde mi casa y hice medio circuito, y cuando pasé por la escultura vi un matrimonio que eran turistas, un matrimonio grande, y la señora me decía, qué linda imagen, porque yo me paré a ver de dónde eran, enseguida me puse a charlar. Sí. Y bueno, le conté un poco, los invité para que cruzaran, para que vieran también la biblioteca. Y me queda en la mente el día que se inauguró, que había personas que lloraban de la emoción. Después una señora que se arrodilló, que yo dije, viste cuando vos decís, esto uno a veces piensa que bueno, que quede linda la escultura, que se vea bonita, pero después cuando las personas ya lo toman, se apropian, eso para mí es maravilloso. Sí, tal cual, qué hermoso. Sí, es maravilloso. Y como pasa con el escondido, que yo me acuerdo que me pedían que hiciera un proyecto para la familia Gallardo, si yo lo podía ayudar,
Y bueno, me fui caminando desde Barranca, mi casa, hasta allá, y les armé un proyecto y también le puse el nombre, le dije, porque realmente está escondido y es una divinura, y anduvimos a caballo en ese momento para recorrer ahí, y bueno, y ahí está, mira, ya tiene más de 20 años el lugar ese, y Sendas y Molles, que es un sendero que también está ahí por la zona de Pasos Malos, Piedra Blanca, hacia el Escondido. Así que bueno, uno va dejando un pequeño camino también, aportando. El próximo homenaje es para vos, Sil, como te decía, un alguien va a contar la historia después, claro, Silvia. Sí. Claro, ay, sí. Qué bueno. Sí, no, pero a mí me gusta y lo lindo es que esto va quedando. La otra vez lo de Sendas y Molles lo vi en una ordenanza de senderos para que nadie se apropie, para que se sigan usando, para que la gente que está en la sierra pueda bajar como era antes, o uno ir a conocer. Entonces me parece que pasa por ahí. Perdón que te corte. El otro día te hicieron un reconocimiento en el Consejo Deliberante, ¿o estoy equivocada? Ah, sí, en realidad. ¿Cómo fue para vos? Fue muy lindo porque pedimos una solicitud de interés cultural al Consejo Deliberante sobre el camino de Brochero, y bueno, por todos los concejales estuvieron de acuerdo de declararlo de interés cultural, sí, porque acá este es el principio seguimos con la búsqueda, porque sabemos que estuvo en Los Molles, que el curita también estuvo cerca de Santa Rosa, en Candelaria, entonces andamos buscando información, claro, si saben de algo, porque sí, bueno, hay que extenderlo al camino. Claro. Sí. Y también está declarado de interés por parte de la provincia, que en ese caso se le hizo un diploma a Cecilia de Gabriel, a la biblioteca, a la capilla Nuestra Señora de Fátima, porque tiene una imagen allí. Así que bueno, es como que son todos mimos que hacen que uno siga con entusiasmo para poder lograr el objetivo de que nosotros, San Luis, tengamos este camino de Brochero del Santo Argentino, porque anduvo en estas tierras. Qué así hermoso, de simple. Dejando su bendición. Antes de que cerremos, sí, antes de que se nos acabe el tiempito con la conexión, medio como modo personal por ahí, si en algún momento podemos tocar este reconocimiento que tuvo el programa o que tiene el programa Noches de Chamamé, quien te dice por ahí podemos hacer este año un festival recordando gratis por ahí para toda la población, ¿no? Porque es un sueño que tenemos con papá hace mucho, así que bueno, te lo dejo ahí como tarea, bueno, para sí, el hogar. Vos sabés, yo soy materia dispuesta, a mí me dicen, nos ponemos la zapatilla, un jean y a trabajar. No. Vos me decís, nos juntamos y armamos. Silvia, de alpargata, porque va a ser en pista de tierra. Ah, bueno, de alpargata. Sí. Sí. Eso sí, barremos barremos bien el patio, regamos y entonces bueno, vamos de alpargata por las espinas. Pichana. Eso, de pichana, no me salía. Bueno, Sil, muchísimas gracias hoy por compartir esta mesa con nosotros, tan emotiva, tan linda, tan tierna, tan próspera. Así que agradecerte un montón acá de mi parte, bueno, todos los que estamos aquí, y seguir en contacto cada vez más y cada vez más por juntos por todo lo que se viene, ¿no? Mucha suerte en la gestión también. Bueno, que nos ayude el curita, ya que lo tenemos ahí nosotros, que nos tiene que ayudar entonces, Silvia. Claro. Un beso enorme así para es, vos. Así es. Bueno, un abrazo para cada uno y bueno, cariños a toda la audiencia y un placer seguir escuchándote, Lalo y Débora, en el programa. Así que bueno, lo mejor de los éxitos en Maxi Radio, que también es muy lindo porque por un lado escuchás, pero también puedes ver. Así que bueno, les mando un gran cariño y bueno, vamos por estas fiestas tradicionales de faroles y de cosas lindas que nos hacen tanto bien. Qué linda, gracias. Gracias, Silvia. Gracias. Un aplauso. Muchas gracias. Gracias. Chao, muchas gracias. Qué hermosura. Qué lindo, bueno, ¿no? Lo que ha contado Silvia. Yo no sabía que el curita Brochero anduvo acá por la zona.
Mira vos. Menos Sí. en Vía Blanca. Mirá, recién ahora me estoy enterando lo que contó Silvia, que estuvo acá en Vía Blanca. En Piedra Sí, Blanca. sí, hay registros. Hay registros, Sí, qué sí. bueno, qué bueno. Sí. Y como decís vos, gracias también que hay gente que se ha ido ya Sí, y, claro. y que no pueden, Claro. digamos, Contar contar la Claro. historia, contar la historia. claro. Sí, Qué lindo. sí. Por eso yo me Realmente, quedé, no hablé nada porque me quedé escuchando a Silvia. Claro. Seguro, historia. La historia, claro, es eso, historia también, Tal cual, claro que tal sí. cual, ¿no? Lo bueno que tenemos, justamente lo decía recién Deborita, lo bueno que tenemos hoy, gracias a Martín, que podemos hablar con Silvia donde esté, Claro. podemos recordar y podemos archivar todo esto Claro. para el futuro. Exacto. A lo mejor más allá, cuando uno esté en el más allá o en el más acá, no sé dónde esté, alguien va, mirá, qué bárbaro, acá estaba el Esteban. Qué lindo, sí, la verdad que sí. Realmente, ¿no? Exacto. Contando toda historias de años atrás, de 50 años atrás, por lo Mucho menos, más ¿no? también, Claro. mucho más también, sí. Claro, sí, tal vez que más, ¿eh? Vaya a saber qué nos depara el tiempo. Por ahora, el tiempo lo tenemos nosotros, el tiempo lo tiene la señora Débora Edith, que ya nos tenemos que despedir, ¿no? Y ya nos despedimos con tremendo programa que ya también lo vamos a subir a YouTube, a todas las redes sociales de Maxi Radio, y para que lo disfruten. Y por supuesto, la invitación a Esteban, a quien vos quieras traer para el Sí. próximo programa, la próxima Esto lo mesa de seguimos. trabajo. No, sí, por Esto lo seguimos, Sí, sí. seguimos. Es más, sí, el programa duraría 4 horas, me quedo 4 horas en el programa. Claro, digo yo. sí, Claro. Porque hay tantas cosas para seguir contando Sí, y tal seguir cual, hablando tal que cual. digo, bueno, pucha, se Tal nos cual. pasó volando el tiempo. Una serie. Claro, Sí, hacemos Sí, una sí, serie. así es. la verdad que sí. La verdad que me encantó el programa hoy, Sí, como estuvo todo, lindo. la conducción de la Exacto. señora Débora Edith. Y bueno, yo como siempre un invitado más acá y agradecerte, Esteban, a vos. No, por favor. Con todo lo que hay material para hablar días completo de todo lo que fue este gran tipo y que dejó tanto para Merlo como Tito Falco. Recordaba hace rato, tantas cosas que ha tenido Tito y tantas cosas que yo no sé si aprovechado, pero he disfrutado de estas cosas, comunicaciones que era imposible comunicarse por ejemplo, San Luis en una maratón, fíjate vos, en una maratón que corrí desde el Cruz de Piedra al Potrero Los Funes por Quebrada Los Cóndores y volviendo ahí, gané esa carrera y Tito Falco se comunica por medio de la policía o algo así por el estilo de cómo había salido Claro. la carrera. Y yo tomo en aquella época el colectivo que se llamaba la empresa El Fifi. Desde San Luis acá hasta La Calera. En La Calera había los 27 autos que había en Merlo, los 27 autos estaban esperándome para Wow. Qué lindo. hacer la caravana. No Wow. jodas. ¿Y quién qué fue hermoso. el promotor de esto? Tito Falco. Mirá qué lindo. Che, no sabía eso, Lalo. Mirá, me estoy entrando ahora yo. Qué hermoso. Estas cosas, Mirá. el pueblo de Merlo me estaba esperaba a su representante Claro. para recibirlo. que había salido campeón. Hay grabaciones que algún día lo vamos a traer también, o cuando conversemos de esto, lo vamos a traer, que el auto que me traía con el capot abierto, digamos, con el techo abierto, era de la viuda Brista, Mirá. un Peugeot. Claro. Que tenía en exacto. aquella época. Y era el que encabezaba. Y después los otros 26 autos detrás, bocina, era una algarabía, ¿te imaginas? Merlo en esa época y éramos, no sé, 800 habitantes, 900 tal vez. Qué lindo, Lalo. que estás 800, contando. Qué lindo, 800 Y- corazones latiendo con el tuyo, ¿no? Y- Qué hermoso, y el- qué y el emoción. y el promotor, el que estamos hablando, Tito Falco. Mirá vos aparte. Mirá, Así es. Qué lindo saberlo, porque no. ¿Sí? Si vos no me lo contás, no. Sí, No sé. está dicho que uno de los autos
que fue de Hugo Guardia, que está dicho él en un reportaje que yo le hice hace años antes que muriera, por supuesto, porque le hice 2 reportajes a Lugo. Uno a Lugo Guardia, donde cuenta esta anécdota de esa carrera que yo fui a correr entre Potrero Funes y todos esos lugares, ¿no? Qué lindo. Bueno, la verdad que muy emocionada, muy emocionante lo que hemos estado viviendo en este programa. Y nada, agradecerle a todos, a todo el mundo que va a disfrutar de este material hermoso. Y a Martín, que hoy nos pone en el aire por Maxi, gracias Martín, por Maxi Radio Stream. Y por supuesto, por Facebook, Maxi Informa. En Instagram nos encontrás como @Maxi Radio. Y en TikTok, maxi.informa. Seguinos todo el día, durante todo el año, en www.maxiradio.com.ar. Muchísimas gracias al locutor mayor, al más grande de todos los tiempos, el único, el señor Tomás Alejandro Lalo Palacio. Y al señor Esteban Falco, que hoy estuvo con nosotros recordando a su papi. Muchas gracias. Y en la conducción el primero, de este programa, sí, Débora Edith. Gracias a todos, gracias Martín. Gracias a ustedes. Nos estaremos invitación, viendo si quieren. Gracias. Abrazo. Chau, chau. ¿Te gusta? Danos un like. Danos un like. Maxi Radio. Estamos en todas las redes sociales. Más radio. Más música en otoño. Maxi Radio. Radio online. www.maxiradio.com.ar. Bienvenido. Bienvenido.